Estamos todavía en el mes de noviembre, mes de la revolución, mes en donde cada vez se entiende menos el tema de la revolución, quién sabe por qué. Ya va usted en el desfile, en los desfiles, lo que vimos en Zacatepec, qué bochorno, ¿verdad? Ver ahí un espectáculo en lugar de un desfile conmemorativo, y bueno, situaciones que se dan, y es tiempo de rescatar todo lo que tenemos de historia en nuestro país, en nuestro estado, y justamente se va a realizar un encuentro de crónica y aquí en Tlaltizapán, para que todas estas historias sean rescatadas. Ya está prácticamente todo listo, y para que nos dé detalle de toda esta situación, ya está aquí con nosotros integrante del comité organizador. Por supuesto. Jesús Zabaleta Castro, con quien vamos a platicar de este encuentro y ver si todavía hay posibilidades de participar. Jesús, buenos días. Evaristo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo viviste este tiempo? Tú que eres cronista, acucioso, investigador, lo que se vivió en los desfiles, ¿sí se refleja el espíritu del inicio de la revolución? De hecho, tenemos que partir primero de que el aniversario de la revolución es una mentira. El 20 de noviembre de 1910. Pues así lo pidió Madero, ¿no? Sí, pero no pasó nada ese día. Madero convocó con el Plan de San Luis a un levantamiento en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Lo cierto es que hubo unos cuantos escarceos, dispersos, sin organización, y la revolución realmente inició a partir de 1911 y de manera paulatina. No fue un levantamiento como tal, pero se quedó grabada la fecha del día que propuso Madero. En el caso de Morelos, el levantamiento se da justamente el 11 de marzo de 1911. ¿En Tlaqui, no? No. ¿En dónde? La víspera, durante la fiesta del segundo viernes de Cuaresma, que es la fiesta del Señor del Pueblo en Cuautla, se reunieron, entre otros, Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño, Emiliano Zapata, Rafael Merino, y decidieron al otro día, después de que Pablo Torres Burgos se había entrevistado con Francisco I. Madero, decidieron levantarse formalmente en armas al otro día, sábado, en el centro de Ayala, del antiguo Mapachtlán, ahí en el kiosco que ya no existe, bajo la parota que todavía existe, y a un costado del templo que todavía existe, se levantaron en armas los surianos, encabezados por Pablo Torres Burgos, quien tenía la encomienda de Francisco Ignacio Madero, de encabezar el movimiento en el territorio del estado de Morelos. Perfecto, entonces, que después fue en Tlaquiltenango ya. En Tlaquiltenango se da un levantamiento de Gabriel Tepepa, un hombre que tenía fama de ser violento y asesino, y de hecho fue el motivo del rompimiento de Pablo Torres Burgos con el movimiento. Rompiendo los acuerdos, violando las instrucciones, Gabriel Tepepa asesina al presidente municipal de Tlaquiltenango, arrodillándolo delante de su esposa y de sus hijos de manera vil. Por eso hay quienes dicen que es un héroe. No, fue un vil asesino, y murió así, con la vileza con la que vivió y con la que mató. Y eso propició que además el saqueo, los asesinatos y las violaciones que se cometieron en Tlaquiltenango, Pablo Torres Burgos decidiera romper el acuerdo y retirarse. Fue entonces que regresa hacia Ayala y en el camino es asesinado. Es uno de los episodios muy, muy contundentes del movimiento armado suriano. Y en el caso de Tlaquiltenango se dio un levantamiento sin los acuerdos, sin los planteamientos hechos a partir del Plan de San Luis. Era más bien un acto de venganza que un acto de justicia lo que hizo Gabriel Tepepa en Tlaquiltenango. Interesante, sin duda, y tendremos historias como esa, ¿verdad? En este encuentro de cronistas que ya se prepara. Ese tema y otros más. Claro. Porque hay que entender que en el tema general que hemos planteado, que es el de movimientos sociales surianos en los siglos XIX y XX, podemos considerar desde los levantamientos de la independencia, pasando por la reforma, la invasión francesa. De hecho, Gabriel Tepepa fue parte de los mexicanos que defendieron el territorio mexicano, por eso era reconocido ya como un viejo revolucionario. Y también hablaremos del movimiento revolucionario de 1910, por supuesto, y también de movimientos en el transcurso del siglo XX, que en el estado de Morelos hay muchos. Puedo citar el movimiento magisterial, que es importante a fines del siglo XX, o en la década de los 70, el movimiento social que derivó en la constitución del municipio de Temuac.
Solo por citar dos ejemplos, pero hay muchos muy recientes: el tema del agua, la organización de los 12 pueblos, los movimientos estudiantiles. Se hablará también del qué pasó en Morelos en 1968. Una serie de temas que nos permitirán tener una dimensión diferente de lo que fue el proceso de construcción de la entidad morelense a partir de los movimientos sociales. Sin duda ninguna, interesante. Sobre eso va a versar este encuentro de crónica del Estado de Morelos. Ahora danos detalles dónde se va a realizar, cuántos están ya garantizados para asistir, y desde luego si tienes ya algunos de estos temas. A mí me gustaría saber, fíjate, lo de la gripe española en Morelos, por ejemplo, o la participación, si tuvimos participación en la guerra cristera. Bueno, en el caso de la gripe española hay datos estadísticos, no hay un tema en particular que aborde en este encuentro, sin embargo se tocará como parte de estos procesos. Hay que entender también que no solo la gripe española incidió, parte del desarrollo poblacional en el actual estado de Morelos, como en buena parte del territorio nacional, estuvo signado por las diferentes epidemias desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Sí, desde luego, pero yo me refiero a ese periodo que estábamos en plena revolución, ¿no? Sí, por supuesto, y es parte de los elementos que poco se abordan, porque la mayoría de los abordajes en torno a la revolución son desde la perspectiva bélica o ideológica o biográfica, pero no de vida social. Así es. Y quienes lo han hecho lo han sesgado en una perspectiva apologética de los pueblos. Un investigador que murió hace 3 años, Francisco Pineda, hace una apología, me parece, excesiva de los pueblos y prácticamente santifica a los revolucionarios, cuando en ambas partes hubo crímenes, hubo violencia, hubo transgresión de la ley, y esto nos debe llevar a cuestionarnos por qué no generamos una visión crítica de la historia, que es parte de lo que nos proponemos en este encuentro. Totalmente de acuerdo, y esto viene a cuento también con el tema de Zacatepec, donde había un desfile. En el desfile pues salió ahí un personaje de película, imagínate, o sea, no solamente banalizando todo esto, sino acrítico totalmente, celebrando de hecho la revolución, pero como evento social y no como todo lo que nos dejó y las causas que la originaron, ¿no? Esto me parece, y con un alto sentido crítico lo digo, cómo se ha depauperado el aparato magisterial, cómo la educación ha devenido en un proceso solamente de compartir información, pero no de enseñar. Me parece que los profesores tienen que reflexionar de manera crítica sobre cómo enseñan, qué enseñan y para qué enseñan. Y el impulso de expresiones como la que mencionas, lo único que demuestran es la ignorancia de quien las promueve y las organiza, y de quien las aplaude, porque el público también aplaudió. Claro, desde luego. Somos, en sentido estricto, una sociedad sumamente ignorante de nuestra realidad histórica, pero pareciera que da miedo decirlo porque se ofende a la gente. No, hay que reconocer qué nivel tenemos en materia educativa, cuántos libros leemos al año, que eso también está condicionado por el poder adquisitivo, cómo nos formamos en casa, de qué manera nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. No tenemos una educación en términos de respeto al otro, y menos aún en términos del conocimiento de nuestra historia. Hay un desapego completo, una transgresión de la historia, y peor aún, la construcción de mitos y mentiras que nos llevan a entender y a interpretar equivocadamente este proceso histórico que nos constituyó como país y como Estado. Así es, totalmente como lo dices. Si no entendemos cómo pasamos, cómo lo vivimos, pues cómo vamos a entender ahora. Ya se nos está olvidando. Vamos a regresar a este encuentro de crónica. Danos detalles, si la gente puede ir, puede asistir, además de los que ya están inscritos, escuchar las ponencias. ¿Cómo se va a realizar? El encuentro se realizará los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre de 2024 en Tlaltizapán, en 2 sedes. El primer día en el Museo de la Revolución del Sur, en el excuartel de Emiliano Zapata, y el segundo día en un lugar que se conoce como Centro Cultural Yolocali, que de hecho su nombre formal es Corredor Turístico, Artesanal Turístico y Cultural Yolocali. Muy buen lugar ese, ¿eh? Sí.
que está en pleno grande, centro. sí. Estamos a 2 calles de distancia entre una sede y otra. Habrá un registro de asistentes y participantes a partir de las 9 de la mañana. A las 10 comenzaremos un acto inaugural breve para dar paso a lo más importante, que son las mesas. En estas mesas habrá cronistas de diversa índole, de diferentes municipios del estado, todos con temas morelenses, y se abrirá con una mesa, digamos, de temas genéricos y que marcan la pauta del quehacer de la crónica y del valor de los movimientos sociales en el estado de Morelos. Habrá mesas dedicadas a la revolución, mesas dedicadas a vida cotidiana, a esta parte de la construcción de los territorios, abordajes desde la perspectiva biográfica, desde la perspectiva comunitaria, abordajes ideológicos. Es un programa que involucra a 30 participantes en estos 2 días, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. En este lapso escucharemos en cada mesa a los diferentes participantes con la idea de dialogar al final en términos de cada uno de estos temas. ¿Cada quien va a exponer lo que lleva? Efectivamente, tendrán 12 minutos. Okay. Aunque presentaron un texto entre 5 y 8 cuartillas, tendrán solamente 12 minutos o para leer la parte que corresponda, que ellos decidan, o para platicar, que me parece más interesante, con cada estilo de cada cronista, lo que está abordando como tema. ¿La gente puede ir y escuchar? Es totalmente abierto al público, entrada libre en ambas sedes. Pedimos que lleguen a tiempo para poder escuchar a todos los cronistas. Y este ejercicio es parte de un esfuerzo que se realizó como una iniciativa de Yolocali y que hemos venido nosotros impulsando desde la Sociedad para el Patrimonio Cultural, sí, y desde Memoria Morelense en diferentes municipios. Desde el año pasado se hizo una serie de encuentros, se hizo en Tetecala, se hizo en Jojutla, en Zacatepec, en Cuautla, se realizó en septiembre, y ahora en Tlaltizapán, con la idea de ir encontrándonos y reencontrándonos los morelenses desde la crónica. Y esto también nos permite dimensionar el trabajo de quienes cotidianamente hacen el registro de los hechos, tanto presentes como pasados, porque muchas veces no hay un reconocimiento al cronista. Los municipios, vale decir, no han cumplido con el precepto legal que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos de crear consejos de cronistas. Solo hay 3 municipios en el estado que lo han hecho y no funcionan del todo. Esto debe llamarnos la atención, y justamente uno de los objetivos de este encuentro es reivindicar el papel del cronista más allá de su reconocimiento oficial o no por la autoridad. La crónica es un ejercicio cotidiano, no requiere un documento o un aval de una autoridad. Es el interés de la persona por ser un depositario de la memoria de su familia, de su comunidad, de su municipio o de su región. Así es, y bueno, y también que estos pasajes históricos, ¿no?, que todavía se pueden investigar, de quienes los vivieron o pueden aportar datos, pues se rescaten, ¿no? Porque lo dijiste claramente, somos un estado con poco interés en la cultura, en la lectura, y luego la educación no nos ayuda mucho, la educación formal. Entonces toda esta situación histórica pues se va perdiendo. Y hay que registrarla, y hay que impulsarla. En el tema educativo es fundamental que en los contenidos educativos locales se impulse el conocimiento de la historia de cada región. Y no se hace. No se hace primero por la misma burocracia del aparato educativo gubernamental. Después, por la misma estructura del magisterio, que se resiste a los cambios. Cuando se los imponen, los aceptan, pero cuando se trata de proponer, se resisten. Lamentablemente es parte de los problemas que tenemos a partir del comportamiento social. Y el otro asunto es que desde los hogares no se impulsa en los educandos, en los hijos, el conocimiento de la historia. Es un problema generalizado, es un problema complejo, multifactorial, que no ha sido abordado de manera inteligente. Desde el gobierno federal se impone cada sexenio una reforma educativa que termina con la siguiente reforma educativa y que muchas veces se contrapone o no se complementa, y lo cierto es que en el proceso de adaptación, en el proceso de formación, de capacitación, termina siendo un fracaso, porque los profesores tienen que empezar de nueva cuenta con cada reforma educativa a comprender lo que ésta implica. La última reforma da, me parece, un futuro incierto a la educación en México, porque lo que hace es dispersar
los esfuerzos. Lo que hace es dejar al libre albedrío de los maestros y de los educandos e incluso de los padres qué hacer o cómo aprender, cuando debe haber pautas específicas. Y esta perspectiva de la inclusión también está, me parece, trastocando parte de la esencia de lo que debe constituir la educación en el hogar. Es decir, es un tema muy complejo que valdría la pena abordarlo en otro momento y en otro espacio, porque de una u otra manera incide en la memoria histórica, incide en la identidad. Desde la Sociedad para el Patrimonio Cultural hemos insistido que hay una triada que debemos considerar, que es la memoria, que es la identidad y es la comunidad. Sin memoria no hay identidad, y sin identidad no hay posibilidad de construir comunidad. Las comunidades más integradas, que tienen más sentido de pertenencia, son aquellas que preservan su memoria, que mantienen sus tradiciones y que pueden existir de manera integrada como una colectividad. Perfecto, pues ahí está la invitación. Vamos a repasar este encuentro de cronistas que se va a realizar en Tlaltizapán, 2 sedes, a partir de este 29 y 30, viernes y sábado. Viernes y sábado. Aquí en Tlaltizapán podrán acudir todos los interesados, los que les guste la historia, la gente que tenga algo que aportar, incluso puede contar sobre algún cronista, ¿verdad? Y que el cronista investigue, haga fuera del encuentro, que cada uno ya lleva su ponencia específica. Algunos temas ya determinados, hablabas de algunos en general, pero ya específicos, algunas mesas. Sí, por ejemplo, la primera mesa, el oficio del cronista, a cargo de Víctor Hugo Valencia Valera, director de Centro INAH Morelos. En esa misma mesa, José Luis Coronel Solís nos hablará de movimientos sociales, identidad y memoria. Alejandro Campos Oliver, por ejemplo, abordará el tema poderes establecidos, statu quo y transfobia, la primera cirugía de transición de género en Morelos. Yo hablaré de los movimientos sociales como el cotidiano usufructo de la memoria, que es justamente algo de lo que hemos hablado, cómo se utiliza la memoria incluso para beneficio de personas o grupos, el aprovechamiento oportunista de la memoria. Después, en la siguiente mesa, movimientos sociales en el suroriente de Morelos, de Óscar Cortés Palma, de Azochiapan, Romana Pérez Martínez, de la Universidad Benito Juárez, la memoria colectiva y la recuperación de historias de vida de los integrantes del Ejército Libertador del Sur de Morelos. Ernesto Ariza Becerra, de Popotlán, nos hablará de Temuac, justamente, que lo titula así, Temuac, la lucha por el bien común. Y Armando Toledo García, de Mazatepec, nos hablará de Un día con Félix Cerdán. Es decir, todos estos abordajes, desde diferentes perspectivas, con diferentes estilos, tendremos en estos 2 días. Estos ejemplos de los 30 que tendremos como participantes integran el programa del encuentro de crónica del Estado de Morelos en Tlaltizapán los próximos días viernes 29 y sábado 30 de noviembre de 2024, de 10 a 13:30 horas, entrada libre. Y ya posteriormente veremos una recopilación de todas estas aportaciones, ¿no? Por supuesto, el objetivo es ese, hacer por lo menos la integración de una memoria digital y que nos permita también compartirlo a través de diferentes medios. Quiero aprovechar, porque es necesario, el agradecer y reconocer el esfuerzo de la señora Guadalupe Eng y de la maestra Cristina Carreño, que son las impulsoras de todo el proceso de organización en Tlaltizapán. Y también a Eloy Luna, que es el coordinador del Museo de la Revolución del Sur, por todas las facilidades. Estos esfuerzos pocos se reconocen y me parece que es necesario hacerlo, porque son quienes en cada región, en cada municipio impulsan. Así ha sucedido en Tetecala, en Jojutla, en Zacatepec, en Cuautla. También convoca, por supuesto, de Cuautla el grupo Precursores de la Historia de Cuautla, Asociación Civil, que desde ya ha contribuido a la organización. Tenemos el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, el apoyo del Colegio de Morelos a través de la Rectoría, el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, facilitándonos el espacio para la realización del encuentro, y otros organismos que coadyuvarán en la organización. Por ejemplo, la Universidad del Bienestar Benito Juárez, sede de Ticumán, participará no solo con alumnos y maestros como ponentes, sino también en la moderación de las mesas, es decir, también en la parte de la organización y desarrollo de las actividades. Perfecto, pues ahí está todo dicho. Esperamos que sea un encuentro enriquecedor para todos los asistentes y desde luego para la historia del Estado de Morelos. Muchas gracias, Jesús. Evaristo, como siempre, un gusto. Buen día y excelente semana. Igualmente.